tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora, momento que usted saque para ver reflexión para la semana. Saludos en el nombre del Señor, confiando y esperando que se encuentre bien y en victoria. Tome su tiempo. Esta reflexión le he puesto como título Proceso y propósito. Proceso y propósito. Todos en esta vida llegamos a este planeta con un proceso, pero también con un propósito. Y podemos entrar en el proceso y en el propósito de Dios. O podemos tomar nuestra decisión muy personal de tener mi proceso y mi propósito. Y ahí está. La decisión es de nosotros. Mi proceso, mi propósito o el proceso de Dios y el proceso de Dios y el propósito de Dios. Depende de nosotros. Es mucho mejor entrar en el proceso de Dios y el propósito de Dios para que lo que decidimos esté en la mano de Dios. Ahora, ¿qué es un proceso? ¿O qué significa la palabra proceso? Escuche esto. Proceso se refiere a la acción de ir hacia adelante, avanzar, marchar, progresar o desarrollar. Proceso hacia adelante. Propósito, ¿qué significa? Es el sentido de la intención con que realizamos una acción. Voy hacia adelante, ¿de qué manera? Sigo leyendo. Es la razón que nos impulsa a emprender una tarea, un trabajo, una investigación, una rutina nueva o cualquier decisión que requiera dirección y motivación. Proceso, propósito. Importante. ¿Tienes hoy un proceso? ¿Vives hoy un proceso? Pero ese proceso tiene un propósito. Todo debiera tener un propósito en la vida. ¿Para qué te casaste? ¿Por qué el amor? ¿Por qué la familia? ¿Por qué los estudios? ¿Por qué los hijos? ¿Por qué el trabajo? Todo tiene un propósito importante. Dice la Biblia, Eclesiastés capítulo 3 y el verso 11, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nosotros los humanos no entendemos los procesos de Dios en nuestra vida, como tampoco sus propósitos. Pero todo tiene un porqué, todo tiene una razón, todo tiene un propósito, como también todo tiene un proceso. Yo quiero estar en el proceso de Dios para mi vida, para poder aplicar los propósitos de Dios a mi vida. Ahora te pregunto, ¿y usted entiende, se adapta a los procesos de Dios? Mire, nosotros podemos cambiar los procesos de Dios por nuestros propios procesos. Claro, alguien me dirá, pero cada persona debe tener un propósito. Es cierto, pero que mis propósitos concuerden con lo de Dios. Que mi proceso concuerde con lo de Dios. Es importante. Por eso el versículo, ¿quién lo dijo? Eclesiastés 3:11, Salomón. Un hombre que tuvo todo, pero al final percibió que no tenía nada. Cuando nosotros nos salimos de los procesos de Dios, tampoco entendemos los propósitos de Dios. Se lo repito. Cuando nosotros nos salimos, porque tenemos libre albedrío, podemos decidir como queremos. Cuando nos salimos de los propósitos de Dios, tampoco entendemos los procesos de Dios. Ahora, a todos los humanos, Dios nos permite tener nuestro proceso como nuestro propósito. ¿Sí? Dios respeta nuestros procesos, como también nuestras decisiones,
en nuestros propósitos. Pero qué bonito, qué interesante es que mi propósito yo lo pueda adaptar al propósito de Dios, que mi proceso yo lo pueda adaptar al proceso que Dios quiere para mí. Ahora, en la Biblia hay personajes que Dios le dio un proceso, pero también un propósito. Voy a mencionar algunos. Lot tuvo un proceso. Fue procesado por Dios porque era complaciente con lo que pasaba en Sodoma. Y cuando Dios lo mete en un proceso, él no entendió el propósito. Al final, conocemos cómo quedó la familia de Lot. La esposa miró hacia atrás. Recuerde, proceso es hacia adelante, pero ella miró hacia atrás. Las hijas, lo que vivieron en Sodoma, lo practicaron con su papá. La familia de Lot no entendió el proceso de Dios, tampoco llegó a cumplir los propósitos de Dios. Ahí está José, fue procesado para pasar de un niño mimado. Él tal vez siempre tenía mamitis y papitis, pero fue procesado a ser un hombre capaz para dirigir una nación que influyó hasta nuestra época. Entró José en el propósito de Dios y también en el proceso. Ahí está Moisés. Fue procesado para dejar de ser el hijo querido de la hija de Faraón, para convertirse en el libertador de una nación, Israel. Podemos mencionar varios. Ahí está el proceso y el propósito de Mateo, de Pedro, de Pablo. Búsquelo en la Biblia. Todos tuvieron un proceso y un propósito. Importante cuando yo adapto mi proceso y mi propósito a lo que Dios quiere. Dice la palabra del Señor. Job capítulo 42, verso 1 y 2. Verso 1. Respondiendo Job a Jehová, dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Interesante, ya estamos finalizando el capítulo, pero lo que dice Job tiene sentido para con lo que nosotros vivimos o lo que estoy compartiendo con ustedes en este día. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ese versículo 2, leído en otra versión, escuche esto. El versículo 2, leído en la Biblia de las Américas, otra versión, dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. ¿Qué hay para Dios imposible? Nada. Sigo leyendo. Y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Sabe que a veces nosotros queremos estorbar los propósitos de Dios? ¿Sabes? O ha pensado, ha analizado, ha reflexionado que hay veces Dios empieza un proceso en mi vida, con mi familia. Porque cada vez que tenemos un proceso, no solo soy yo, sino también es mi familia. Interesante. No trates de sacar a tu familia del proceso que Dios te ha llevado a ti. Tremendo error. Job entendió cuál era el proceso de Dios y el propósito. Y él dice: yo no lo puedo estorbar. ¿Lo estás estorbando tú hoy? ¿Estás estorbando el proceso de Dios con los propósitos de Dios para ti, para tu familia, para tu hogar? Importante. Reflexiona en esta hora. Entramos en proceso de Dios, pero después queremos cambiar los propósitos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los humanos somos así? Dios nos lleva a un proceso y aceptamos el proceso de Dios, pero después queremos cambiar el propósito del proceso. No lo hagamos, permitamos que Dios nos lleve. ¿Cómo ocurre eso? Alguien se pregunta, ¿cómo ocurre eso? Que cambiamos
los propósitos cuando empezamos el proceso de Dios. ¿Cómo ocurre eso? 1. Decisiones no consultadas o decisiones consultadas con las personas inadecuadas o decisiones apresuradas o decisiones enojados o enojadas. No escuchamos, tengamos cuidado. 2. ¿Cómo ocurre eso? No escuchar el consejo adecuado, la persona atinada. A veces queremos escuchar el consejo de lo que queremos oír, no de lo que necesitamos oír. 3. ¿Cómo ocurre eso? Copiar otros ejemplos. Porque le ocurrió a esa persona, me va a ocurrir a mí. No. Hay un proceso, hay un propósito para cada persona. Tu proceso y tu propósito no es igual al mío. Tu proceso y tu propósito no es igual a tu amigo o a tu amiga. Tu proceso y tu propósito no es igual a ningún familiar tuyo. Dios tiene algo para cada persona. Dice la Biblia, Salmo capítulo 138 y el verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Importante. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Lo que Dios está haciendo, no trate de cambiarlo. Lo que Dios ha empezado en usted, no trate de estorbarlo, no trate de detenerlo. Permita que Dios fluya y te guíe en el proceso con su propósito. Recuerda, tu pensamiento no es el pensamiento de Dios. Mi pensamiento no es el pensamiento de Dios. Reflexión para la semana. Ya estás en un proceso y un propósito de Dios, no tuyo. Adapta lo tuyo a Dios. Recuerda que los procesos de Dios son para ir hacia adelante y los propósitos son una brújula que da dirección y un motor que pone motivación. Importante que no te olvides de esto que acabo de mencionar. Recuerda que los procesos de Dios son para ir hacia adelante y los propósitos de Dios son la brújula que da dirección y el motor, la motivación. Si piensas que entraste en un proceso de Dios y no avanzas, mejor detente, paraos en los caminos. Medita, reflexiona cómo empezaste, qué estás haciendo y qué no estás recibiendo. Puedo entrar en un propósito mío y salirme de los procesos de Dios. Reflexión para la semana. Proceso y propósito. Recuerda nuestra cuenta, suscríbete, síguenos. Espero que esta reflexión te ayude a ti, me está ayudando a mí, pero también puede ayudar a alguien que conozca. Bendiciones en el nombre del único y sabio Dios, Jesucristo. Saludos.